pastor Wilmar Rodríguez, es de acá de Montevideo, Uruguay. Él tiene su congregación a 8 cuadras de donde nosotros vivimos. Y como dije, reitero a los que no estaban en el momento, más que pastor y familiar es un amigo. Y como esta noche es una noche donde Dios nos reitera el Salmo 133, qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y de la misma manera que destaqué la amistad del pastor Wilmar, también con nosotros está el pastor Esteban Novas. Él está en este momento sereneando en la iglesia y él es un amigo, un discípulo de instituto, un futuro maestro del instituto, y es la persona que últimamente más bien nos llevamos, porque hemos descubierto que tenemos puntos en común y entre los dos tratamos de discernir la Biblia a como dé lugar. Él aporta, yo aporto, nos edificamos mutuamente y es muy importante en mi vida en este tiempo que estamos viviendo también. Pero no voy a hablar mucho más porque si no se me ponen a llorar, ellos vieron cómo son de sentimentales. Pero hablando de esto del Salmo 133, a veces hasta lo editamos en memoria sin detenernos a examinar la profundidad que este salmo tiene. Hoy no lo voy a hacer, solo quiero destacar que es imposible que Dios no se manifieste donde hay tal especie de hambre por la presencia de Él como la que ustedes tienen a lo largo de todo Panamá. Porque las 11 iglesias que están representadas acá, más los siervos de Dios como Óscar Faúndez, el Juan Carlos Velázquez que andaba por ahí, y los pastores locales, gente que ha sabido jalar del manto de la presencia del Espíritu Santo para en este tiempo no solo ministrar, sino también ser ministrados. Y cuando respetamos las ministraciones de otro, como me he puesto a disfrutar los días anteriores que he estado conectado, me da la sensación que el Señor no tarda mucho en volver, porque es tiempo de que se empiece a cumplir la última manifestación del Espíritu Santo sobre la tierra antes del fin. Y Dios está preparando en comunión a tantos pastores y siervos de Dios que estamos dispuestos a trabajar mancomunados hasta que esa bendición nos reviente el corazón. Porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, por más consagrado que esté, nunca está al 100%. Y creo que al darle la intervención al Espíritu Santo en nuestra vida, la carne la empezamos a vencer, empezamos a sujetarnos a la palabra de Dios al conocerla y nos es más fácil. Por eso, hermanos, quiero en el día de hoy aportar un granito de arena sobre la edificación del cuerpo de Cristo y los nuevos creyentes, como lo pidió el apóstol Chayán, que esta noche comparta con ustedes. Para eso voy al capítulo 12 del libro de los Romanos. Todos aquellos que tengan cerca una Biblia, sea de papel o sea Biblia en el celular o la computadora donde estés, sería bueno que tuvieras a mano la Biblia porque a mí me gusta cuando tengo un rema de Dios ir desmenuzando poco a poco, versículo a versículo, para luego dar un punto final para que el Señor, a través del compartir todo esto y la expectativa que se va creando por recibir la palabra de Dios, aproveche el Señor para derramar de su Espíritu Santo y ese Espíritu que tenemos dentro del templo, que nuestro cuerpo se manifieste para adorar al Señor. Por eso creo que ya encontraron la Biblia. Vamos a Romanos 12. Es el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que está siendo el centro de atracción del mundo de esos tiempos. Roma era el imperio más duro que iba a aparecer, por eso en la estatua
de Daniel dice que es hierro por la dureza que iba a ejercer sobre las naciones de la tierra. Pablo está escribiendo a hombres y mujeres que participan de la adoración a Dios en Roma. Y por cierto, ellos también, 2 por 3, tenían una amenaza pública del gobierno de Roma porque no se podía adorar a otro más que a César. Entonces el culto a César en Roma antigua era primordial, era el eje de toda la vida del Imperio Romano. Por tanto, en ese contexto donde hay un sistema de orden mundial como era el romano, no era fácil seguir a Cristo y decir que uno es de Cristo y manifestar la gloria testificando donde nuestros pies vayan. Entonces Pablo le escribe esta epístola a los romanos por diferentes motivos que vamos a ir viendo a lo largo de la prédica. Le dice lo primero a los romanos, le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá no está hablando ni nada más ni nada menos que como nosotros, como templo del Espíritu Santo, dejemos fluir a ese Espíritu y no lo constritemos, sino que le demos la plena libertad para que él ocupe el lugar para lo cual fue enviado. Y él es el vicario verdadero de Cristo. Muchas veces lo hemos escuchado decir el vicario de Cristo y aparece un hombre el cual le dicen papa. Pero sinceramente, y la verdad es que el único vicario de Cristo, el que representa a Cristo en la tierra, hoy día es el Espíritu Santo. Por tanto, cuando le dice que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, ese mandato, esa petición, ese ruego del Padre de todos los que estaban en Roma, el apóstol Pablo, era para que ellos, en su culto normal y racional, se dieran cuenta que están en medio de un pueblo ególatra e idólatra, y ellos tienen que hacer la diferencia consagrando plenamente sus vidas a Dios. Entonces, por eso les dice que presentemos el cuerpo en sacrificio vivo. Yo que sepa, un sacrificio no existe si no se integra a él una muerte. Pero la muerte ya había sido efectuada en ese momento, y lo que estaban disfrutando los romanos era el poder de una vida de resurrección de Jesucristo, la cual les daba el llamado a la obediencia de presentar sus cuerpos totalmente al servicio del Señor sin escatimar ningún esfuerzo. Por eso, a continuación, él les compara el reino en que están los hijos de Dios con el reino que estaba César y todo el imperio romano. Y les aconseja: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le voy a leer al revés este versículo para que se explique mejor. Dice: para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad del Señor. Yo, si quiero conocer la voluntad del Señor, yo no tengo que hacerlo racionalmente. Yo debo recibir la revelación, la luz sobre la revelación que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma es la revelación del Hijo de Dios, del Espíritu Santo y del Padre. Pero cuando Dios irradia luz y nos enfoca esa palabra, nosotros la vemos con una claridad meridiana, y entonces nuestro entendimiento
a causa de lo que obra la palabra de Dios, se va renovando y el Espíritu Santo no va hablando, el Espíritu Santo no va convenciendo, el Espíritu Santo no va redarguyendo, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra tan poderosa en nosotros que es un imán que nos atrae a la presencia de Dios y no podemos vivir sin Él. Por eso el culto racional nuestro es este que estamos ofreciendo hoy. No le estamos ofreciendo nada a Baal, no le estamos ofreciendo a ningún ídolo. Estamos rindiendo culto al que creó la tierra, al que me llamó antes que estuviera en el vientre de mi madre, que ya nos había predestinado de antes de que el mundo existiese. El Dios que conoce todo, sabe todo, observa todo y es todopoderoso para auxiliarnos aún en el conocimiento de Él. Por eso dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, tomará de lo mío y lo dará a conocer. Cuando ofrecemos un culto racional, un culto que esté direccionado a la adoración de Dios, Él se va a sentir en plena libertad para impartirnos la bendición reservada para este último tiempo. La necesitamos, amados. Digo pues, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ella empieza a dar direccionamiento hacia el comportamiento general de la iglesia. Él espera que cuando esta carta llegue a las manos de cómo llaman Apocalipsis el ángel de la iglesia en Roma, diríamos. Ese es al pastor, al sobreveedor, al obispo que estaba en Roma. Cuando llegue esta carta, él la lea y la predica a toda la congregación para causar el efecto con la cual Pablo le envía y los aconseja a esta congregación. No se olvide que es una congregación incipiente, recién comenzada, fruto de la diáspora y del éxodo que causó en la iglesia la persecución, y los cristianos que fueron a Roma se empezaron a juntar a testificar a tal punto que en el pretorio romano ya había gente convertida, hasta la esposa del tesorero se había convertido al evangelio. Entonces todos estaban formando la iglesia en Roma y Pablo le empieza a dar directrices porque él está intercediendo por ellos y el Espíritu Santo le está revelando el estado que se encuentra la iglesia en Roma. Entonces, porque de la manera, mire cómo le habla, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? Tal vez cuando recién nos convertimos tenemos un concepto de quiénes somos y nos declaramos gente necesitada de Dios. Pero a medida que lo vamos conociendo y vamos recibiendo participación en las diferentes funciones de la congregación, corremos peligros de, por ser usados por Dios, inflarnos. Y confundimos la hinchazón con gordura. Entonces Dios, que nos ama tanto, Él nos tiene que advertir como Pablo le advirtió a la iglesia primitiva. Tengan cuidado porque están cosechando grandemente y aquel al cual le pertenece la función de evangelizar empieza a ser seguido por gente que le atrae los talentos, la dicción, lo que revela, lo que habla, cómo perdona el pecado, los milagros, y eso quiera o no, es un anzuelo para el orgullo humano, para la vanagloria, a tal punto que estamos tan consagrados que hasta nos molesta los pecados y cambiar pañales a los recién convertidos. Y nos olvidamos que cuando éramos jóvenes en el Evangelio, vaya si nos habrán cambiado pañales a nosotros. Pero perdemos la noción de lo que fuimos un día por el éxito presente que el ministerio en cual participamos nos está inflando.
Por eso él habla acá de que no debemos conformarnos al siglo este que se está viviendo, porque todos los medios de Internet que se nos ofrecen tienen su ventaja, pero también tienen su peligro. Cuando este siervo de Dios tenía 17 años, fue a una reunión de jóvenes, después de haber jugado el vóley, después de haber jugado un poco al básquetbol, al fútbol, ya eran como las 10 de la noche, un anciano de 82 años se me acerca, me pregunta el nombre, porque no era la iglesia a la cual yo participaba, dado que los sábados yo estudiaba, y la iglesia más cercana que había quedaba a 10 cuadras y iba para ahí. Y él me dijo, yo he sentido de parte de Dios que vas a ser usado mucho en el mundo, pero te pido que evalúes 3 cosas en tu vida, porque hay 3 peligros latentes para tirarte abajo el ministerio que Dios te va a dar. Uno es la fama, Dios es el dinero y tercero el sexo opuesto. Esa advertencia la recibí un sábado del año 1978. El día miércoles, perdón, el sábado siguiente voy de nuevo a la reunión y como toda esa semana había estado meditando en esa palabra que este anciano de 82 años llamado Manuel me había dado, lo busco dentro de las diferentes salas del templo, no lo encuentro y le pregunto al pastor de jóvenes, ¿dónde está Manuel? Dice, Manuel partió con el Señor el miércoles. A la última persona que le habló fue a ti. Usted se imagina lo que es para un joven de 17 años que empieza a conocer al Señor, recibir tal palabra, que a los 61 años, cuando se ha cumplido todo lo que aquel anciano había dicho, lo honro. Honro su memoria. Y les digo que como iglesia, pujante como son ustedes, el diablo va a querer coartar su libertad, la libertad suya. Va a querer que su corazón se hinche, pero no del Espíritu Santo, sino de orgullo. Por eso el apóstol Pablo le dice que no tenga nadie más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Suena muy lindo que la gente nos reconozca en la calle, nos reconozca en un ómnibus, en un colectivo, nos reconozca en un lugar donde nos invitan a predicar y anuncien, llega el apóstol, llega el pastor, llega el profeta. ¿Y a quién no le gusta un poquito de mimo al orgullo humano? Pero acá Pablo sabía lo que es constritar al Espíritu Santo, entristecerlo. Y una de las principales cosas que debemos tener siempre en cuenta es, por la misericordia de Dios, mantenernos humildes. Saber que somos siervos, Señor, hay uno solo. Entonces, cuando nos miramos en el espejo diario de la palabra, esta palabra que es poderosa para redarguir de pecado, ella desnuda las intenciones de nuestro corazón, pero no lo hace en privado, no lo hace público, lo hace en privado. ¿Usted se imagina si el Espíritu Santo hablara acerca de nuestra vida íntima a las multitudes? Pero Él nos ama tanto que nos disciplina personalmente a cada uno. Esto nos ubica, esto nos vuelve a tierra.
Esto nos indica que tenemos que ser como un árbol puesto al revés. El árbol normalmente tiene las raíces en el suelo y la copa en el aire. Nosotros tenemos que ser al revés de un árbol común. Tenemos que tener nuestras raíces en el cielo y nuestro fruto en la tierra. Pero para eso se necesitan los procesos de Dios. Hubo un tiempo que un profeta dijo de parte de Dios, tuve que llevar a mi esposa al desierto para que ella se diera cuenta de lo que tenía en su corazón. Muchas veces los desiertos no son creados por Dios para que muramos. Nunca vamos a morir en el desierto creado por Dios. Sí, en el desierto creado por Dios y llevados por el Espíritu Santo, nos vamos a confrontar todas nuestras miserias. Y si no dependemos exclusivamente del Espíritu Santo, claudicamos. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. En muchas congregaciones, podemos incluir hasta las nuestras, hay un pisarse uno a otro el ministerio para desearlo. Y a veces todos somos tan poco espirituales que si otro está creciendo más que nosotros, vez de alegrarnos, surgen otras cosas que están enraizadas en nuestro corazón humano. Que son cosas que el mundo las maneja muy bien. Y a veces podemos ser hasta prisioneros de una envidia, prisioneros del egoísmo. Pero miren ustedes, nos dice que este cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Un signo de madurez en el cristiano es saber a qué has sido llamado. Cuando vos sabés cuál es el ministerio en el cual debes servir, se te cae una mochila de más de 100 kilos de los hombros. Porque vas a entender por el Espíritu Santo qué facultades te otorga el Espíritu Santo para operar en diferentes oficinas dentro de los ministerios a los cuales Dios nos llama. Si no sabemos quiénes somos en Dios, vamos a estar saltando de oficina en oficina, buscando un lugar y pechando gente, desestabilizando a los más débiles y siendo de piedra de tropiezo para quienes nos tienen como referentes. Por tanto, Dios nos libre de tantas cosas que pueden derribar un ministerio fructífero. ¿Qué función tenés en la congregación donde Dios te ha plantado? Tal vez alguno, debido a que pretende algo a lo que Dios todavía no lo ha preparado para recibir, es capaz de irse de una congregación a otra buscando aceptación. Pero el problema se va con ellos, porque ellos son el problema. Pero Dios, que es tan grande en misericordia, es capaz de poner cerca nuestro a alguien con el carácter de Pablo, un carácter paternal, para en amor corregir y disciplinar a sus hijos espirituales. No humillarlos públicamente, porque eso lleva a tornar a la persona en un dictador. Pero aquel que te saca aparte y con amor te hace razonar y rever el camino por donde debes andar, ese hombre es digno de respeto, de amor, de cariño y de honor. Dios está transformando el carácter de muchos siervos de Dios que no han entendido los planes de Dios para sí mismos. Y esta pandemia ha sido usada por el Señor para llevarnos a la intimidad con Él. Presentarle nuestras imposibilidades,
extrañamos abrazos de personas que amamos, que no podemos salir de un confinamiento durante un tiempo largo, que empezamos a extrañar los abrazos en las congregaciones donde estamos nosotros como miembros, como pastores o algún ministerio. Y esto todo va calando hondo porque nos lleva a enfrentar a nuestras miserias y consagrarlas al Señor. Ponerlas en la cruz y encomendarnos al Espíritu Santo para que Él quite todo aquello que está haciendo de tropiezo en nuestra vida. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esta posibilidad del Zoom nos permite ver todos los rostros de las personas que ahora no las podemos tener presentes y darles un abrazo, darles un saludo, darles un beso y desearles las más ricas bendiciones. Pero al vernos así como estamos, a través de la internet y a través del Zoom, nos hace valorar los talentos, los dones y el llamado del hermano que por este tiempo tenemos que evitar contacto. Y al ver rostros conocidos, nos damos cuenta que Dios nos puede usar en medio de esta pandemia para interceder por aquellos que no nos caen bien. Por aquellos que están ocupando lugares que yo pretendo. Y por aquellos que se sienten amenazados por el crecimiento espontáneo de los nuevos. Entonces Pablo habla del cuerpo de Cristo y a él le interesa la salud del cuerpo de Cristo. Pero si los miembros estamos enfermos, desbalanceamos el normal funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y acá no va que si sos convertido de 3 días o sos un apóstol. Todos debemos ocuparnos en sanar el cuerpo de Cristo, que en muchos miembros, brazos, pierna, esófago, riñón, están un poco contaminados con el mundo. Por eso, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, al que hace misericordia con alegría. Miren los requerimientos del Señor a los que están ocupando los diferentes ministerios o las diferentes funciones en la iglesia. Dice que tenemos diferentes dones o talentos, pero eso es la gracia de Dios que está operando en nosotros. Eso no es propiedad nuestra. Eso es lo que nos vino de regalo por integrar el cuerpo de Cristo y ser la novia de Él. Según la gracia que nos es dada, y habla, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. Yo no creo que una persona tenga el don de servicio que acá destaca, no puede ir a prepararle una comida a personas que tienen dificultades físicas y están enfermas en el día de hoy. No creo que tenga un don de servicio aquel que entra a la congregación y ve algún papel tirado dentro de la iglesia y espera que el que lo tiró vaya a tirarlo al basurero sin levantarlo él. ¿Sabe que el amor cubre multitud de faltas? Y debemos hacer como hicieron 2 de los hijos de Noé, tapar la desnudez de su padre y no descubrirla como le hizo Cam. Hoy día es fácil ver nuestros errores y los errores de los demás. Pero no podemos ser hipócritas sabiendo que nosotros tenemos errores más profundos que ellos y no lo hemos entregado al Señor ni pedido perdón. La iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo
sufre dificultades internas. Acá Pablo está haciendo una tomografía computada del estado de la iglesia en Roma. Y no la quiere ver que siga de la misma manera. Él quiere ofrecer el remedio en Dios para que esa iglesia, al aplicárselo, pueda caminar de otra manera que nunca había caminado, en madurez y en el justo llamado de cada uno. Acá hay algo que a mí me golpea fuerte, y es cuando en el versículo 8 dice, el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa? Es alguien que se le ha dado a administrar alguna cosa valiosa. Entre ellos puede ser la ofrenda de los santos. Y acá va para los tesoreros, los pastores y apóstoles. Los recursos que Dios nos da no es para guardarlos y ser capitalistas, ni usarlo en vicios ni en locas pasiones. Lo que Dios nos da es para que lo sepamos administrar y poder con liberalidad, o sea, con mano abierta, suplir la necesidad de los demás. Claro, no es un don espiritual, entre comillas, es un don práctico para administrar en la iglesia del Señor. Por eso, si a mí me dice el pastor o el apóstol, se enfermó la hermana que limpia la iglesia, ¿te animás a limpiar los baños hoy? Pero ¿cómo vas a pedir a mí si soy el evangelista de la iglesia? Llama al nuevo. ¿Cómo voy a poder limpiar el baño y sacar los papeles y tirarlo en el basurero si yo soy el apóstol de la obra? Voy a llamar a fulanita, que no sé por qué no está acá, y nos empezamos a hacer mala sangre, siendo que es tan fácil agacharse y quitar cosa fea delante de nuestra vista. El don de servicio debe ser el más activo de todos los dones. Versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Qué se habrá enterado Pablo? Se habrá enterado que el hermano en el culto le dijo al otro, Dios te bendiga, ¿cómo te extrañé? Y terminado el culto, en el hogar frente a su esposa, le dice, ya no lo banco más aquel. ¿Y por qué le dijiste que lo amás? Dice, para que no me moleste, para que se sienta bien el hermano. Eso es hipocresía. Dios tiene que tratarnos de tal manera que el amor nuestro no sea fingido, sea un amor verdadero, que es capaz de exponer su vida para salvar la vida del otro, que es capaz de exponer el honor de uno para cubrir las desnudeces de otros. Una iglesia madura es una iglesia que se compadece de las dificultades del otro, que no se mofa ni hace burla, sino que se ofrece a ser usada para ayudar al que está en problemas. Lo malo es cuando nos olvidamos que a nosotros también se nos cambiaron los pañales muchas veces cuando éramos unos bebés espirituales. Y hoy nos fastidia ver personas que no definen muy bien los problemas en su vida. Lo mejor es orar por ello y mostrar un amor verdadero, sin fingimiento. Por eso dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermano, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Nos dice, por ejemplo, el pastor y apóstol Cheyenne, fulana de tal, hoy te toca a ti interceder por la otra hermana, con la otra hermana. No, apóstol, no me pongas esa hermana a interceder conmigo. Porque sabes que no la banco. Me resulta incómodo servir con ella.
¿Sabes que cuando estamos limpiando en la iglesia empieza a murmurar de usted, de su esposa, del hermano diácono que la trata mal, que el maestro, que se... Epa, ¿y vos qué hiciste por ella? No quiero estar con ella. Lo ideal sería, amén, obedezco, pero le voy a decir a ella, antes que caiga en juicio, en amor, las dificultades que está causando en la congregación. Porque si yo cubro el pecado de mi hermano, estoy buscando amistad, dice el proverbio. Y a veces somos expertos en ganarnos enemigos. Pero de esta manera, confrontando al pecado, pero amando al pecador, podemos crear una iglesia sana. Una iglesia en la cual cuando hablamos de ello a nuestras amistades se nos infla el pecho, pero no de orgullo, de amor a la obra del Señor. Por eso acá nos estaba diciendo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, lo que hay que hacer rápido, no perezosos. Fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Si tú estuvieras en la iglesia de Roma y te llega esa carta a tus manos, ¿cuál sería tu reacción, querido hermano, hermana? Mire que sigue todavía, dice, hablando de liberalidad, ¿se acuerda de ministrar con liberalidad? Dice, compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Es más fácil inclinar nuestro corazón para hacer amistad con el famoso, con el que tiene influencia, con el que está lleno de dones y talentos y todo el mundo habla de él. Pero es difícil que nos arrodillemos ante un humilde que nunca aparece en ningún lugar, pero desconocemos su vida e intimidad con Dios y lo juzgamos por la apariencia. La iglesia donde Dios me formó, utilizando a su siervo, tenía 3.000 personas cada domingo. Y después teníamos charla entre pastores y lo que vendría a ser el apóstol de la obra preguntándonos cosas. Y un día se le ocurre preguntarme, ¿de quién estás seguro que se va al cielo si el Señor viene ahora? Y yo le dije, la hermana Amanda, 86 años. ¿Cuál era la función de ella? Ver que nunca faltara papel higiénico en los baños. Pero cuando los cultos empezaban a las 5 de la tarde, ella a las 3 estaba mirando y limpiando los baños con sus 86 años. ¿Y sabés qué hacía? Ponía una silla en la puerta de la iglesia donde pasaban y a cada uno de los que pasaba los llamaba por su nombre y le decía, bienvenido a la casa del Señor, hermano Pablo, bienvenido a la casa del Señor, hermano Juan, bienvenido. Sabía el nombre de la mayoría, hasta de los nuevos. Pocos la rodeaban, pero aquellos comprendimos que en la humildad está el Espíritu Santo. Veíamos ella totalmente poseída por este espíritu de servicio y de amor a los hermanos. ¿Cuánta falta nos hacen las hermanas como ella? Mire qué dice, asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, y cada uno evalúa si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y acá ya no solo involucra a los de nuestra congregación,
Nos está hablando que debemos buscar la paz, aun con los que no pertenecen a nuestra congregación ni a iglesias que amamos. Sinceramente, cuando nosotros entendemos 1 Corintios 12, 18, donde nos dice que Jesucristo puso en su cuerpo a los miembros como Él quiso. Si tú estás sirviendo en la iglesia y Dios te está dando dones y talentos, reconoce que no ganaste vos ese puesto. Fue Jesucristo que te puso ahí porque sabía que tenés el potencial de ser fiel y de administrar los dones que Él te regaló. Examinando todos estos textos bíblicos, estos 18 versículos del capítulo 12 de Romanos, a mí me da la impresión que cada uno tiene un sueño de la iglesia que anhela congregarse. ¿Cuál es tu sueño de iglesia donde encomendarías y recomendarías a tus seres queridos, esposa, esposo, hijos, padres, a congregarse? Pienso que con el consejo de Pablo se arreglaron muchas cosas en Roma. Y algunos de los que estamos acá diríamos qué hermoso recibir una carta de Pablo y qué lindo participar en una iglesia así. Pero te voy a decir que muchas veces confundimos al templo de 4 paredes con la iglesia del Señor. Y es un craso error, porque la iglesia del Señor sos tú y soy yo. Miembros vivos injertados en un cuerpo como Él quiso. Por tanto, si se imaginaron una iglesia de esa manera, ¿quién no quiere pertenecer a esa congregación? Pero te voy a dar una noticia. La noticia es que tenemos la oportunidad nosotros, tú y yo, de hacer la iglesia que nosotros anhelamos congregarnos. En nosotros están los recursos humanos, económicos, espirituales, que la iglesia necesita para ser edificada como la novia del Cordero que viene a buscar sin mancha y arruga. Pero eso requiere madurez de reconocer en la situación que estamos hoy para cambiar por el Espíritu Santo nuestro destino profético de servicio en la tierra. Por eso si te pregunto, ¿te imaginaste una iglesia ideal a la cual congregarnos? Tal vez sea solo un sueño, si no depende de tu trabajo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer la iglesia que anhelamos, sea el refugio, sea la fortaleza, sea el lugar amado donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos crezcan con confianza en el Señor, crezcan respetando los diferentes ministerios, ejerciendo el llamado para lo cual Dios los puso en ese lugar, y así tendremos la iglesia que deseamos, y es nuestra responsabilidad y trabajo de aquí en adelante, que sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Como yo no puedo hacer más nada que compartir la palabra de Dios, ruego al Espíritu Santo que está en todo lugar y está viendo de cómo familias, Franklin y Delfina, familia Mela, y acá veo allá por Juliana Franco, y veo en otros lados que detrás, acá, Iglesia Aguas Limpias, Dominiciano Flores, Graciela y Germán, y gente que está detrás de la pantalla, que están respaldándolos y que están escuchando esta palabra de Dios. Te van a impulsar a vos, apóstol Chayán. Te van a facilitar el trabajo porque es mucha la responsabilidad que estás teniendo. Esta gente te ama y va a cuidar tu corazón. Y más rodeado con estos amigos que la pandemia te mandó, como Juan Carlos Velázquez, como Óscar Faúndez, como el pastor Wilmar Rodríguez, como Esteban Novas,
como la pastora Loida, como cada uno que se encuentran allá y la familia Mela levantando las manos, ¡ah, gloria a Dios! Todos están dispuestos a formar la iglesia que el Espíritu Santo quiere que sea en Panamá. Una iglesia que sea centro de atracción para lograr el Espíritu Santo, donde el Espíritu se pasee banco a banco, silla a silla, ministrando a cada uno de los que ocupa ese lugar. Que aún hoy día en las casas recluidos y con cierta especie de prudencia, el Espíritu Santo encuentre las puertas abiertas de tu hogar para obrar sin ningún recelo, sin ningún límite. El Espíritu de Dios se mueve, como lo hizo en un comienzo sobre la faz de las aguas para ordenar el mundo. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu hogar para ordenar todas las cosas. Para que el respeto, para que el honor, para que el amor, para que la misericordia sean distintivos en cada uno de nuestros hogares para poder paliar situaciones externas que van a demandar tomar decisiones en nuestra vida. El Espíritu Santo está formando la iglesia. Así como Mardoqueo a la reina Esther, sabiendo lo que el rey quería, la empezó a ataviar de la manera que el rey podía solo recibirla a ella, porque colmaba todos sus gustos. El Espíritu Santo que está en ti y en mí nos está encomendando la tarea de perfeccionar la iglesia de Cristo a través de los diferentes ministerios que Él nos dio, para presentársela a sí mismo sin mancha y arruga. A nosotros, hombres y mujeres imperfectos, nos delegó la tarea de la reconciliación y la edificación. Padre, siento que como un manto tu Espíritu Santo se está moviendo en la República Amiga de Panamá, en cada hogar, en cada casa de oración, en cada anexo, en cada iglesia. Espíritu Santo, entregamos el control de la iglesia en tus manos. Solo tú conoces el corazón del Padre y estamos siendo investidos y preparados como la iglesia que va a desposar a su Hijo amado, el cual se dio a sí mismo y derramó toda su sangre para que hoy día estemos limpios y en la santidad progresiva de cada día hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Gracias porque no somos huérfanos ni bastardos. Somos hijos. En el nombre de Jesús, tu gracia y tu bendición reposen en cada hogar representado en este Zoom. En el nombre de Jesús. Amén, amigo Chayán.